Bueno, hoy por lo menos no hace demasiado frío, no ponemos la hoguera, ¿no? No, está como agradable hoy, ¿no? La brisita esta que tenemos así entre los pinos es hasta, bueno, no está mal. Sí, quizás deberíamos explicar por qué hemos dejado por el momento mi jardín. Y sí, yo lo explico muy rápido, porque como nadie nos da like y no nos paga ni un duro por hacer el programa, pues tenemos que hacer horas extras y fuera del horario de trabajo nos vamos al bosque a grabar el podcast. Sí, bueno, y también... Que estás haciendo reformas en tu jardín también, lo estás preparando para la primavera. Y también el hecho de que nos gusta estar aquí en el bosque. Sí. Seguimos con el pobre Roberto, no termina de acostumbrarse, pero bueno, mientras esté en la forneta y entienda que cuando le levantemos la mano tiene que poner así una cancioncilla. Por cierto, del podcast anterior, que no dijimos ni cuál era la canción. Ah, es verdad. Esta chica, Umi, una chica británica, Umi, con uno de los chicos de BTS, con V, que es como encantador y que muestra lo bien que cantan estos chicos. Realmente pues son críos, ¿no? Bueno, sí, están en los 20 y pico y ahora están en el ejército, algunos de ellos, pero se han largado todos. Mientras no se sabe si van a volver a juntarse. Se piensa que sí, cuando terminen el ejército, los 2 o 3 de ellos que están allí. Pero los que no han ido al ejército se han lanzado a hacer sus álbums solo, como hizo Jungkook, que ha tenido un éxito espectacular, y el otro chiquito, el rapero, que no me acuerdo su nombre. Y colaboraciones con otros artistas, como aquí vino con esta chica Umi, que me encanta la canción. A mí me gustó mucho también. Mucho, sí. Y tú al búho lo ves, que yo lo oigo, pero yo no lo veo. ¿Tú lo ves en algún sitio? No lo veo. Pero... A mí me encantan los búhos, pero nunca he visto ninguno así en... No de cerca, no. No lo he visto nunca. Sé que son muy grandes, hay algunos que son enormes, que tienen una envergadura de alas impresionantes. Pero lo escucho perfectamente. Y además vi en un reportaje que me encantó, que el búho es el ave más silenciosa del planeta. Es capaz de levantar el vuelo, planear, coger su presa y continuar, y no se percibe, es imposible grabar el aleteo del búho. Qué increíble esto, ¿no? Es aerodinámicamente perfecto. ¿Tú te das cuenta que no hay dos especies de pájaros que sean iguales? Sí, todos vuelan, pero cada uno tiene su característica. Sí, totalmente. Y cada uno sabe explotar al máximo su característica. Qué envidia que vuelen, ¿no? Yo cuando los veo levantar vuelo digo, vaya. No, también hay una historia de eso de los vuelos, ¿eh? Dice, que te encantaría ser pájaro, ¿no? Dice, vente conmigo a una tormenta, que te vas a divertir, ¿sabes? Pero los pájaros son muy sabios y saben antes que venga la tormenta y se esconden. ¿Qué? ¿Puedo dar? ¿Qué dice Roberto? Bueno, vamos, José Antonio. Perdón, que lleva un rato haciendo así con la mano y dice, dejar de enrollaros ya, que tenemos que poner en marcha el programa. Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Y del podcast anterior, Cristina, tampoco me quedó muy claro. Hombre, entendí bastante, pero algún que otro comentario he leído en los canales donde publicamos nuestro podcast y nos han pedido que profundicemos un poco en el simbolismo de la herida de Quirón, el cómo nos podemos o no victimizar
a la hora de que nos ocurran cosas, o vivir con aquello que no nos ocurre nunca, pero que parece que va a ser un cataclismo y nunca llega, ¿no? Fíjate qué alegría, porque Quirón es uno de mis arquetipos favoritos, realmente. Este se descubrió en el 1977, hasta ese momento solo teníamos hasta Plutón, no habíamos descubierto Eris ni todos los otros planetas enanos que han venido después. Entonces fue como una cosa así extraña, que se descubre Quirón y no se sabía si era un asteroide o un cometa exactamente. Nos tomó tiempo entender qué era esto, ¿no? Hasta que uno empieza a profundizar en qué es ese símbolo de Quirón, porque Quirón es un personaje importantísimo en la mitología griega. Es, como te he dicho, es un entrenador de héroes, por tanto hijo de Saturno, o sea, de un dios principal, de un titán. Por tanto es, de alguna forma representa, a menudo decimos, la herida más profunda, pero también el regalo más grande, ¿no? Porque nos muestra, sí, que efectivamente tenemos algo que trabajar respecto de nuestros padres, pero hay algo... A él lo rechazan sus padres, ¿no? Porque nace mitad caballo, pero él nace mitad caballo, como conté antes, porque sus padres se transforman en caballos para juntarse, es decir, la madre para escaparle, pero Saturno la alcanza. Entonces, ese rechazo que ocurre no es un rechazo, la razón por la cual es tan doloroso, porque ese rechazo por el niño que no le gusta a sus padres por lo que sea, porque nació muy pequeñito, porque nació muy oscurito, porque no cumple con las expectativas que los padres habían depositado en esa criatura. Exacto. Y además, porque los padres se ven a sí mismos en el bebé. Lo usan como espejo. Es decir, esa piscina de genes que ellos rechazan de sí mismo, lo ven en el niño y dicen, yeah, ¿no? Entonces hay como una cosa muy uraniana también. ¿Cómo has hecho que lo ven? ¿Cómo es? He visto tantas veces ese gesto que todavía me hace reír. Entonces tiene esta cosa que es tremendamente dolorosa, es decir, no lo rechazan porque es feo, lo rechazan porque se rechazan a sí mismos, les recuerda a sí mismos y la parte de sí mismo que no les gusta, ¿no? Entonces, esto es típico cuando todo depende de cómo estén los padres cuando el bebé llega, ¿entiendes? Depende en el estado que está esa madre y ese padre. Hablas de grado de madurez. Exactamente, o emocional, que estén en ese momento. Imagínate que viene un niño. Es muy difícil entender al bebé, es decir, hay que conectar con el bebé. ¿Eso es un cuervo? A ver, no, me parece que es una gaviota, ¿no? ¿Una gaviota? A mí me ha parecido un cuervo. Bueno, ya estaré pendiente yo, perdona que te he interrumpido. Disculpa. Sorry, bueno. Perdón. Bueno, entonces, eso, que marca un poco todo esto que se arrastra de las familias. Imagínate que en una familia de todos rubios con ojos azules... Sale un pelirrojo de ojos negros. Exacto, por ejemplo. ¿Verdad? Porque coge los genes de 3, 4, 5 generaciones antes y los padres dicen, este niño, qué cosa rara, ¿no? O niña, por ejemplo. O yo qué sé, todas estas cosas que pueden pasar, que de repente uno tiene hijos y no necesariamente le gustan sus hijos. Para mí lo normal es que te gusten, obviamente. Pero a veces pasa que no. ¿Entiendes? Y también depende. Entonces, esa es una de las heridas clave que el bebé, sin entender nada, recibe. Y por eso en este podcast, en la segunda parte del podcast anterior, vamos a enfatizar, teniendo en cuenta nuestra carta natal, en ese detalle especial. La herida, su procedencia y cómo nos afecta. Exactamente. ¿De qué herida estamos hablando, no? Normalmente tiene que ver con el trauma. Y el trauma tiene que ver con el tema que, como dice Gabor Maté, que es uno de mis psicólogos y filósofos favoritos, él dice que el trauma no es necesariamente lo que te pasó en sí, sino es tu reacción a eso que te pasó.
si yo sigo, como decíamos en el podcast pasado, si yo sigo pensando en ese momento cuando me pasó lo que me pasó, que puede ser un abuso, puede ser una negación, ¿Quieres decir un que abandono. si revivo la emoción que tuve en ese momento, ¿no? Exacto, la sigo viviendo desde ese punto, entonces me va a seguir doliendo. Claro. 40 años más tarde la sigo viviendo igual. Entonces ahí es cuando uno tiene que o ir a hacer terapia, sin duda, o comprender. Uno de los mayores procesos que se debe hacer también es entender que los padres son humanos. Sí, Y hay una etapa de nuestras vidas que parece que los padres son dioses. Bueno, queremos que sean dioses, porque queremos que vivan siempre, que nos cuiden siempre y nos protejan siempre, que podamos admirarles, que podamos en todo momento. Eso es un deseo natural del niño y la niña. Entonces, ahí hay un proceso por los dos lados. Así como el niño y la niña no van a hacer todo lo que sus padres esperaban de ella o de él, el niño también se empieza a dar cuenta que sus padres no son todos los fantásticos que ellos creían que eran. Que es la segunda etapa, es decir, mis padres no se enteran absolutamente de nada. De nada. Me voy con mis colegas, que son los que me entienden. Exactamente. Y luego llega la tercera etapa. ¿Qué cuál es esa? Ojalá mis padres estuvieran aquí. Exacto. Exactamente. Entonces es un proceso pero lo que tiene de característico y nos recuerda que Quirón vive dentro de todos nosotros es que todos tenemos papá y mamá. Por tanto, todos nos pasan estas cosas, ¿no? Esas grandes fantasías. Pero Quirón habla de ese sentido de injusticia, ¿no? Es como Quirón piensa, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido mitad caballo? ¿Qué culpa tengo yo que me dispararan una flecha y me destrozaran una pierna? Por ejemplo. ¿Pedí yo eso a lo mejor? No. ¿Hice yo algo para que eso ocurriera? Exacto. Pero ya que ha ocurrido, ¿cómo puedo vivir lo mejor posible con este dolor en mis rodillas, siendo medio caballo, medio humano? Exactamente. Y los otros, imagínate, por ejemplo, un Quirón, no sé, en Sagitario, ¿no? Habla mucho de inmigrantes, de gente que se tuvo que ir a otros países, el llegar a otros países, un poco el efecto Eris, de no sentirse muy invitados, de no sentirse que uno pertenece a eso. Ese tipo de drama que uno hereda si nace de padres inmigrantes, por ejemplo. Imagínate inmigrantes que ya van con su bebé y ese bebé tiene que crecer en un lugar donde no es su gente, ni sus costumbres, y encima los rechazan. Además, y no hablan el idioma de los otros, y en su casa le siguen hablando el idioma de la madre, pero después, entonces, todo esto tiene que ver con Sagitario, tiene que ver con un Quirón como ha estado ahora junto con Eris en Aries, porque Eris es la voz del no invitado, ¿no? De este que molesta, ¿no? Que lo podemos asociar con la inmigración, que en este momento, no nos olvidemos. Es el mensaje que estamos recibiendo. Exacto. Sin embargo, hace muy pocos años, por ejemplo en España, nos tuvimos que ir a trabajar a otros países europeos. Exacto. Éramos nosotros, los emigrantes, exacto, hacia afuera, porque aquí no había trabajo para todos, o el trabajo que había escaseaba o no se pagaba adecuadamente. Sí, también hubo una guerra civil. Una guerra civil. Y la vida exacto, se da la vuelta, y ahora otras guerras civiles nos están enviando a esta parte de Europa, a nuestro país y a otros, esas personas que huyen de una situación incontrolable que no han provocado ellos, pero que necesitan encontrarle una solución, porque allí lo único que les espera es la inanición y la muerte. Es un drama nuestro, eso es un verdadero drama, y es verdad que este drama tiene que ver con Quirón, y tiene que ver donde caiga Quirón en tu carta, también tiene que ver con Eris. ¿Ok? Entonces, averigua en tu carta natal dónde cae Eris. Eris, para todos los que estamos vivos, está en Aries. Eso es cierto, porque entró en Aries en el 1925-27 y luego va a estar ahí hasta el 2044. O sea que todos tenemos a Eris en Aries. Y de alguna manera habla un poco de esto, ¿no? De estas grandes emigraciones que hubo desde la Primera Guerra Mundial.
casi toda América se pobló de europeos que se iban de Europa por guerras, hambrunas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que después es fácil olvidarse que uno se tuvo que ir. Exactamente. Sí, solo que en este punto, y ahora te voy a pedir que por favor retomemos la parte arquetipal de nuestro podcast. Quiero que vuelvas a contarnos, con lo bien que lo haces y lo mucho que les gusta a nuestros oyentes, el mito de Quirón, de dónde viene, quién era su padre, quién era su madre. Nos lo vas a contar, pero quiero hacer una reflexión. Cuando ocurrió aquello a finales de principios del 20, Primera, Segunda Guerra Mundial, exacto, había sitios donde ir, había oportunidades, había lo que ahora había es la primera que necesitaba ser poblada. Eso es, exacto. pero ahora no. Bueno, ahora queremos ir a Marte. Sí, por supuesto. Pero Elon Musk es el que nos está convenciendo. Me queda un pelín lejos. Lo de cruzar el Atlántico para ir a América a trabajar me parece bien. Hasta incluso podría hasta asimilarlo. Pero lo de irnos a colonizar Marte, todos no cabemos en el cohete. Sí, y todavía no está vivible. No es posible vivir, no hay atmósfera, no podemos respirar, no hay oxígeno. O sea que tienen que ir primero para crear toda esa situación para que podamos ir. Mientras tanto, harán carpas enormes donde viviremos con el oxígeno que llevaremos. No sé cómo será la película. No me gusta esa película. Cuéntame, por favor, la historia de Quirón. Bien, quiero escuchar el arquetipo de Quirón. Bien, y también con Folo, porque creo que Folo es su amigo, compañero, otro entrenador de héroes que también tiene una historia magnífica y que refuerza el mito de Quirón. Pero Quirón era, Saturno como igualmente que Júpiter y Neptuno igual, Poseidón, son dioses que eran muy, muy promiscuos, obviamente, ¿no? Entonces, y violaban bastante, debo decir. Júpiter quizás menos, porque él se forzaba, pero las conquistaba, ¿no? Se convirtió una vez en una lluvia de oro para seducir, por ejemplo, a una ninfa, ¿no? En toro para seducir a otra, en una nube para seducir a otra. Entonces, qué maravilla ser Dios. Él podía ser... Que me encanta. Exactamente. Entonces, la historia de los centauros, que es una cosa impresionante, aparte de Quirón, que es hijo de Saturno y de una ninfa que se llamaba Filira, todos los otros centauros son hijos de un personaje muy raro, muy, muy poco honesto, que se llama Ixión. Es un personaje, ¿sabes? Es el típico... Hay una palabra, a ver, ayúdame a encontrar esta palabra. Dime. Ese personaje que es como listillo, que está siempre haciendo trampa y cosas ilegales, pero que se cree que es listo porque sabe hacerlo y porque... ¿Hay alguna palabra para esto? Sí, Pedro Sánchez. Bueno, no sabemos. ¿No era este? No, creo que no. ¿No te referías? No, pues perdona, no me quiero meter en ese campo porque... No, que me he equivocado yo, perdón. Sigue, por favor. Entonces, ¿pero qué es? ¿Es un listo? Un pillo. Un pillo. En la literatura española podría ser... ahora no me voy a acordar, pero hay un libro. Continúa, que me voy a acordar. Bien. Bueno, entonces este personaje que se llama Ixión se había enamorado de la mujer de Zeus, de Hera. Pero Zeus, como es Zeus, se percató inmediatamente. Entonces, ¿qué hizo? Creó una nube con la forma de Hera y se la dio a Ixión. E Ixión se acostó con la nube en forma de Hera y tuvieron a los centauros. ¿Ok? Entonces hay esta idea de estas historias son como increíbles en el sentido de este personaje, este listillo, este pillín, lo que sea, que se acuesta con una nube creyendo que es una diosa, ¿okay? Y tiene hijos.
Entonces habla a menudo de nuestras relaciones. A veces simplemente nos enamoramos, nos metemos en un lío, la mujer se queda embarazada, se tienen niños y quizás no hay ni familia, ni hogar formado, ni nada, y esa pareja se disuelve rapidísimo y ahí se quedan los niños bastante colgados, ¿no? Esto es un poco la historia de los centauros en general. La mayoría de los centauros, que son todos mortales, debo decir, el único que es inmortal es Quirón, porque es hijo de un dios, los otros son todos mortales. Son bestias salvajes que solo salen a robar, a matar, a violar, etcétera, etcétera. Lo que quieren es sobrevivir y divertir, son bestias salvajes. Entonces refleja un poco el tema de esa parte del ser humano, ¿no? Cuando uno se desboca, que solo quiere divertirse y ceder a sus propios deseos sin tomar responsabilidad de nada de lo que hace en ese periodo. El embriagarse, el emborracharse como justificación de hacer ese tipo de salvajadas que hacemos, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y de hecho, Folo, que es el compañero de Quirón, es, bueno, ahora lo voy a decir después, pero es aquel que guarda el vino añejo de los centauros para evitar que los centauros se embriaguen. Entonces me recuerda a veces estas juergas, este jolgorio salvaje que muchos humanos hacemos en algún momento de nuestras vidas, donde salimos, bebemos y cedemos a la bestia, ¿no? Me has preguntado antes, y ya he recordado esa obra de la literatura española del siglo XVI que se llamaba El Lazarillo de Tormes. Ah, exactamente. El lazarillo es el pillo que se tiene que buscar la vida y que va cuidando al ciego y que tiene que hacer travesuras. Pero ese es simpático. Ixión no es simpático. Ixión es un tránfuga realmente. Y es deshonesto y hace cosas terribles. No es el Lazarillo de Tormes. No es el Lazarillo de Tormes. Vaya. Lazarillo de Tormes es un niño que aprende las cosas de la vida. Sí, a base de necesidad. A base de necesidad, sí. Es mucho más entrañable que Ixión. Sí, Ixión no es entrañable. La historia está contada de forma entrañable, pero sí. Vamos, al ciego no le hacía ninguna gracia todas las travesuras que le hacía el Lazarillo. No, está claro. Pero dependían el uno del otro. Sí, pero es como más romántica esa historia. Ixión no es romántico, es un tránfuga en realidad. Bueno, en definitiva, que Saturno se lía con la Filira y tienen un hijo que es mitad caballo y mitad hombre, y lo rechazan. Y por ahí, después de un tiempo, Saturno se apiada y decide llevar a su hijo a Apolo para que lo eduque. Entonces, por lo menos tuvo esa delicadeza el señor de llevarlo a un dios sabio como Apolo, que le enseñó las artes curativas con hierbas. También Tetis, que es una de las ninfas del mar, le enseñó cómo hacer tisanas y curar con tisanas. Y por supuesto que Apolo le enseña la medicina, todo. Entonces él se convierte en un curador alternativo, es decir, todo aquello que tiene que ver con actuar con las manos, como la quiropráctica, los fisios, la acupuntura, todo eso tiene que ver con Quirón, que era con lo que él cuidaba, y él cuidaba con hierbas, ¿no? Hacía tisanas y todo esto. Él es quien educa a Asclepios, el primer médico. Sí, reconocido en la literatura griega. Exacto. Por tanto, esa idea de que la curación natural, que tiene que ver con la naturaleza, estaba antes que la ciencia. Desde luego que sí. ¿No? Los chamanes. Correcto. Los chamanes cuidaban mucho antes. Tenían que utilizar lo que daba la naturaleza para aportarle o mejorar la salud de las personas. Entonces, Quirón es un chamán. Es un chamán sabio que nos conecta con el hecho de que hay una posibilidad de curar naturalmente a raíz del trabajo personal. Eso es lo que realmente nos lleva. Que uno puede sufrir los rechazos, los abandonos, todo esto que nos pasa a los humanos, que le hacemos a nuestros niños. Y le hacemos a nuestros niños con todo el cariño del mundo. Ojo, porque los padres cometemos errores tremendos con la mejor intención del mundo.
El tema es tomar responsabilidad después y decir, ups, aquí metí la pata, tengo que tratar de arreglar esto, ¿no? Eso lo he entendido muy bien. Y de la parte arquetipal, ¿cómo lo podemos trasladar a la carta astral? Bueno, en este sentido, habla en qué parte, donde caiga, en el signo que caiga y en la casa que caiga, te va a decir dónde se sufrió esa herida, qué es lo que más nos cuesta hacer. Imagínate que si te cae en una casa 11, por ejemplo, es aprender a desenvolverte dentro de la comunidad en la que has nacido, por ejemplo. Si en la casa 10 quizás el desafío es empujarte profesionalmente. Si es en la casa 9, quizás los estudios, prefieres hacer estudios que no sean necesariamente grandes títulos académicos, sino hacer otro tipo de estudios mucho más alternativos, mucho más gratificantes para tus principios o tus valores, para tus ideales, para tus creencias. Entonces, donde caiga va a indicar esa parte, un poco como Saturno, repito, porque era su padre después de todo. Pero Saturno, la diferencia es que Saturno nos confronta con donde somos inadecuados, pero nos empuja a trabajar hacia ello, en el sentido de, si quiero hacer esto me tengo que esforzar, ¿no? Dice Saturno. O no lo hago para nada por el miedo al fracaso. En cambio, con Quirón hay como un sentido de injusticia que invita a investigarse, a buscarse para poder mermar ese dolor, ¿no? Entiendo. Muy interesante. Si tienes alguna cosa que aportarnos, si quieres compartir con nosotros esta parte de tu carta natal, si la tienes definida y si no ya sabes que te echamos una mano, sabes cómo son las maneras de comunicarte con el programa, con el podcast, a través del correo electrónico. En cualquiera de los casos tienes siempre la posibilidad de enviarnos un mensaje a través de los cuadraditos que aparecen ahí debajo, sobre todo en YouTube, en este canal. Y luego tenemos también, por supuesto, la página oficial de Cristina, que es astrologiaarquetípica.com, y a partir de ahí encuentras la forma de enviar un correo, un mensaje o ponerte en contacto con Cristina. Hace muy poco que has hecho 2 talleres, alguno de ellos relacionado con la posición en la que tenemos ahora, sí, este equinoccio. ¿Cuáles han sido las conclusiones que has comentado con las personas que han participado? Bueno, una de las cosas que me gustaría... ¿puedo contar otra historia, no? Quiero. La historia de Folo, que es el compañero de Quirón. Estos dos, por primera vez desde el 93, o quizás desde el 56, que fue la última conjunción entre estos dos, entre Folo y estos dos centauros, han llegado a la cuadratura, ¿no? La primera cuadratura menguante, es decir, la primera vez que se ponen a 90 grados. Y justamente cuando los dos están pasando por el signo donde se pasa más tiempo, ¿no? Folo se tira casi 10 años en Capricornio y Quirón 8 en Aries, entonces han formado un ángulo recto. Esto es en los últimos 3-4 años, ¿no? Justamente que coincidió con el COVID, todo el tema aquel que pasó con las vacunas, todo esto habla de esta cuadratura que existió entre Folo y Quirón. Y Folo, como mencioné en otras ocasiones, era el que guardaba el vino añejo de los centauros. Y todo está relacionado con Hércules, porque en definitiva siempre lo que hablamos es el ego el que está herido, si lo miramos desde la psicología, y cómo reparar un ego herido, ¿no? Cómo hacer para encontrar ese balance entre tener un ego saludable, fuerte, y el negativo, digamos, ¿no? El creernos que somos la arrogancia. Exacto, la arrogancia. El inflarse, como me gusta llamarlo a mí, ¿no? Entonces, Folo guarda este vino, pero una vez viene Hércules a visitarles y le dan una comida y Hércules le dice, ábrete el vinito, ¿no? Saca de la bodega eso que guardas. Exacto. Y Folo dice, no puedo, dice, porque si abro, se arma, ¿no? Y obviamente lo convence, hay muchas historias de cómo lo convence, y se sientan a tomar un vino que no era de ellos, un vino que era de los centauros. Y esto habla de esta simbología que a veces nos apropiamos de cosas que son del colectivo, no son nuestras personales. Y esto es un problema, el pensar que yo llevo la moral de mi país, por ejemplo, ¿no? O la moral de mi grupo, no es así. Nada de estas cosas son personales, normalmente son colectivas, y
Y por supuesto los centauros lo huelen, se vuelven locos y vienen y se arma una gran guerra, que es una historia bastante grande, conocida en la mitología griega, donde Hércules empieza a tirar sus flechas envenenadas, que estaban envenenadas todavía de la hidra que acababa de matar, de la sangre de la hidra. Y entonces una de esas flechas le da a Quirón en la rodilla. Entonces cuando se aplaca todo esto y mata un montón de centauros y los otros se van corriendo, Folo sale de la cueva y se va corriendo a quitarle la flecha a Quirón. Algunos dicen en la pierna, otro en el muslo, otro en la rodilla, en el pie. Bueno, en su parte bestia va, ¿no? En su parte caballo. Que habla de la sexualidad también, ¿no? O sea, que esto es muy relevante normalmente para el hombre. Y al quitar la flecha, la está mirando pensando, esta cosa tan pequeñita, ¿cómo puede matar a una bestia tan grande? Porque los centauros son enormes, a propósito. Y se le cae en el pie y él muere porque él es mortal. Folo. ¿Que muere Folo? Muere Folo. O sea, toda esta historia y al final muere Folo. Sí, exactamente. Entonces, pero, en los cuentos mitológicos la muerte significa transformación. Por tanto, aquí hay un tema de que para uno transformarse y evolucionar debe destapar la olla que contiene el vino añejo, símbolo de los secretos familiares. La locura familiar, eso que escondemos, eso que los abuelos callaron, las madres y los padres también, nunca se les revela a sus hijos. Es uno de los hijos, normalmente el chivo expiatorio de cada familia, el que destapa la olla. Okay, normalmente, ¿y qué ocurre cuando destapas la olla de lo que esconde la familia? Exactamente, entonces se transforma toda la familia o a este lo mandan al psiquiatra, al que destapó la olla, al que hace las preguntas incómodas, al que dice, pero ¿no era que mi tío se había ido con la prima de no sé quién? Estas historias. ¿O de quién es hijo realmente? ¿Es realmente el hijo de mi tía o es hijo de quién es hijo? Entonces, ¿o el dinero de la familia se consiguió de forma legal o ilegal? Exacto, ¿quién era el bandolero? ¿El vecino o mi padre? Exactamente. Entonces todos esos secretos que no se cuentan en la familia están en esta tinaja que le han dicho a Folo. ¿Pero cómo te atreves a abrir la tinaja? Exactamente. ¿Cómo te armas de valor? Ya. Bueno, normalmente ocurre involuntariamente, vale decir, la persona tiene un ataque psicótico, por ejemplo, o una epilepsia. Y en la epilepsia pasan cosas y dice cosas y se empieza a destapar de dónde viene la epilepsia. ¿Y quién más tenía epilepsia que no se había contado y no se había dicho? Etcétera, etcétera. Y todo este tipo de cosas que se van tapando porque no quieren que se sepan que resulta que aquel era epiléptico y en sus ataques de epilepsia le pegaba a su... Entiendo. Entonces, lo que se ha querido tapar durante muchísimos años al final termina por salir. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El que destapa la olla normalmente, como digo, es el chivo expiatorio. Por ejemplo, el alcohólico. Y este chico, ¿por qué? O esta chica, ¿por qué beben así? El drogadicto, todas esas personas que de repente muestran la enfermedad familiar a raíz... Ahora sí que era eso. ¿Tú has oído? Yo creo que eso es un cuervo, ¿no? No sé, a ver si lo escuchamos otra vez. Yo llevo todo el rato buscando a ver si encuentro al búho y al cuervo. No veo al búho, pero al cuervo... No lo vamos a ver en la oscuridad, José Antonio. ¿Cómo lo vas a ver? Porque en algún momento alguno de los dos se moverá, ¿no? Porque llevan toda la noche pero igual, tenemos que estar a mano mirando a mano. Los árboles. Cuando no canta el búho, canta el cuervo. Cuando no canta el cuervo, José canta Antonio, el búho. si estamos concentrados no vamos a estar mirando los árboles. Perdón. Bueno, es que yo nunca he hecho un podcast 2 programas seguidos en el bosque. El primero estuvo muy bien porque vi lo de Venus y me pareció fantástico y la fue chimenea, espectacular. Al final y hicimos el fuego. hoy, exacto. Hoy no, porque hoy no hacía... No, vamos, ¿tú tienes frío hoy? No tengo frío en se está bien. absoluto. Hoy se está muy Mientras bien. que esas nubes que están amenazando lluvia ya, no se entren, acerca la primavera aquí, por eso. Las tormentas son habituales. Sí, bueno, este es el tema. ¿Le puedes decir a Roberto, por favor, que hagamos una pequeña pausa? Que tengo que levantarme a coger un bocata que tengo hambre. Vale, entonces, Roberto, ¿puedes poner música, por favor? Sunday morning, rain is falling.
steal some covers, share some skin. And clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I'm in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. Find a way to get myself back home to you. That may be all I need. In darkness she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to leave. My fingers trace your every outline. Paint a picture with my hands. And back and forth we sway like branches in a storm. Change of weather, still together when it ends. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I'd gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. Find a way to get myself back home to you. Pues me gusta esta chica, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Aquí en el bosque suena también fenomenal. Igual que te dije en el otro podcast, en el otro programa, sí. Parece que la música aquí en este entorno natural suena hasta con más calidad, más profundo, más... ¿no? Exacto. ¿No te parece? Se llama Hayley-Tack. 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 ¿Y de dónde ha salido Hayley? Es de Texas. Texas. Aquí bueno, cerquita. Exacto. Aquí cerquita. Y unos ojitos azules muy monos. Sí, muy excéntrica, ¿no? Me gusta. Sí, el tocado es muy bonito que tiene en la portada del disco. Está muy bien, me gusta. Y la voz, me gusta mucho su voz. Tiene mucha personalidad la voz. Y también, bueno, ellos tienen en Estados Unidos ese bagaje de jazz, han crecido con ello por generaciones, entonces les resulta más fácil. Está claro. Estamos en la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada, el podcast que hicimos en el programa anterior y este que coincide con el equinoccio además. Estamos hablando de la conjunción de Quirón, estamos con ese nodo, esa es la segunda parte. Y si lo he entendido bien, a nivel humano, cuando las personas no están contentas consigo mismas, cuando yo no estoy contento conmigo, me pongo yo de ejemplo. O con una situación en la que te encuentres. Entonces me rechazo de forma inconsciente y encuentro todos los defectos del mundo. Sí. Y también hay que tener un par de cuyons, como dicen los catalanes, ¿no? Que para hacerle frente a esto. Es decir, si me cuesta arreglar mi situación financiera con alguien, imagínate que estás dependiendo financieramente de alguien, por ejemplo, y sabes que tienes que resolverlo a esto, ¿no? Y es algo, o ir al banco. Hay gente que ir al banco le resulta... Un trauma. Un trauma, exactamente. Entonces, esos son los miedos que uno tiene que aprender a pasar para ir a solucionar las cosas que uno sabe. Y en esto ayuda el hecho de que Saturno está entrando en el segundo decanato de Piscis durante todo este año, más o menos. Va a llegar hasta 18 grados y se va a volver hasta 12. Entonces se pasea entre lo que llamamos el segundo decanato, entre 10 y 20 grados de un signo.
Y Saturno tiene, obviamente en Piscis, tiene tremendamente que ver con arreglar aquellas cosas que normalmente se nos escapan, que tiene que ver con orden donde no sabemos ponerlo, por ejemplo, ¿no? Y va a afectar, sin ningún lugar a dudas, como dije en el programa pasado, a todos las personas que han nacido a partir del primero del mes, ya sea marzo, septiembre, diciembre o junio, por ejemplo, ¿no? Desde el 1 al 15. Sí. Entonces, esa es la parte, ¿no? Porque la primera parte es del 21 al 1, ¿no? El primer decanato. Entonces tiene que ver un poco con... Saturno nos trae la realidad, es incómodo, porque realmente un Saturno sin Neptuno es como decir, apaguemos la luz y vámonos. Se acabó. Porque la vida, solo la realidad, es tremendamente agobiante y no particularmente agradable. Gracias a eso que el ser humano tiene imaginación, si no, no podríamos soportar tanta carga de realidad constante. Sería insoportable. Y Saturno es la realidad. Esto es lo que hay. Nos recuerda la edad, nos recuerda el éxito que hayamos tenido o no, si hacemos o no hacemos, las deudas, dependiendo de dónde los tengas, puede ser las deudas, todo lo que tú consideras que no has hecho muy bien, Saturno viene y te lo recuerda y te dice, hora de arreglar esto. Uh-huh. Entonces, en definitiva es súper positivo porque vas a solucionarlo seguro. Pero claro... Hay que ocuparse. Hay que ocuparse, tener un plan y además ponerte a hacer las cosas que no te gusta hacer, como por ejemplo ir al dentista. Si te duele, no me puedo imaginar, Saturno tiene que ver con los huesos. Normalmente cuando viene Saturno a tu vida, tus dientes sufren y tienes que ir al dentista, ¿te guste o no? ¿Es un mensaje directo para mí? ¿O? No. Perdón, que yo alguna ¿Te vez... duele la muela, José Antonio? De momento no, pero escucha, yo estoy pendiente a lo que me dices atentamente y nada más termina el podcast, me lo repaso y digo, a ver, espérate, en mí qué parte hay que yo no esté tomando atención. Yo soy muy obediente, sabes que soy tu mejor alumno. Si hay que ir al dentista, sí. Yo voy al dentista. Sí. Si salimos de este bosque, sí, yo voy al dentista. Sin paranoias, por favor, sin paranoias. Ya sabes que a mí exagerar. No me gusta ser determinante en nada. No hay que exagerar. No hay que exagerar. Si hay que ir, se va, pero ir para nada... Por ejemplo, José Antonio, se viene un eclipse. ¿Y qué hacemos? Este es un eclipse lunar en Libra. Cuando la luna está en Libra, en una luna llena, que es el eclipse de luna, porque el eclipse, en abril tenemos un eclipse total de sol. Y esta es una super luna, quiere decir que vamos a ver una luna llena enorme. Y obviamente cuando la luna está en Libra, quiere decir que el sol está en Aries. Okay. Y si la luna, en una luna llena, estamos alineados con entre la Tierra, la luna y el sol, obviamente. El sol, la Tierra siempre está en el signo opuesto al sol, me imagino que esto lo sabemos, ¿no? Ya lo hemos aprendido, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Lo habéis aprendido todos, queridos míos? Exacto, un recordatorio. Bueno, entonces el sol se encuentra junto a Neptuno, pero la luna hace para este eclipse un increíble aspecto positivo a Plutón. Entonces hay algo así como pensar, quizás mis sueños son posibles, quizás los sueños se hacen realidad. Si simplemente creo en ello y le pongo trabajo a la cosa, puedo hacer que mis sueños se hagan realidad. Lo que sí es cierto que sin Saturno eso no podría ser posible, porque Saturno dice, si quieres algo, trabaja por ello. Uh-huh. Cuanto más trabajes por ello, más vas a crear suerte al respecto y te van a venir las cosas. Uh-huh. Ya sé que lo has dicho así de forma de pasada, pero yo sé que algunos seguidores nos piden que por favor algunas veces seamos muy concretos. ¿Podrías decirnos cómo le va a afectar este equinoccio a cada uno de los signos, haciendo un repaso? Sí, claro. Vale, ok. ¿Sí? ¿Puedes? Sí, puedo, claro. Sí, algún que otro comentario he leído. A ver, el equinoccio hay 1, 2, 3, 4 planetas en Piscis, pero por supuesto que vamos a tener
el Sol en Aries a 0 grados, porque eso es el equinoccio. Junto va a estar Mercurio al nodo a 17 grados, exactamente, y Quirón a 18, es decir, que tenemos Mercurio, Quirón y nodos junto, ¿ok?, para un equinoccio en Aries. Yo pienso que esto, porque una de las cosas que no dijimos hoy de la conjunción Quirón-nodo, que hemos hablado solo a nivel personal, pero a nivel mundial, ¿qué nos puede estar diciendo esto? ¿Qué es lo que tenemos que curar? Yo creo que está tanto la luna llena y eclipse del 20 de abril, pero también este equinoccio que coincide con la luna. Uh-huh. Perdón, es 25, bueno, igual, estamos muy cerca. El eclipse del equinoccio, solo 4 días de diferencia. Creo que lo que se trae es la compleja realización de que tenemos que empezar a aceptar la voz del otro, por más diferente a la nuestra que sea. De marzo querías decir, ¿no? Sí. De marzo. Tenemos que hacer el enorme esfuerzo de entender que la opinión, por más que sea diferente de otra persona, es parte de la verdad. Es decir, nadie tenemos la verdad. La verdad es todas las opiniones. La suma de las verdades de cada uno. Las sumas de las verdades de cada uno. Entonces tenemos que aprender a ir aceptando esto y poder sentarnos. Este eclipse con la luna en Libra da esa posibilidad, ¿no? Libra es el signo de los diplomáticos, de los políticos realmente, del intermediario, aquel que dice, bueno, a ver, por favor, sentémonos a hablar. Un poco de orden. Antes de que alguien apriete el botón. Exacto. Yo creo que con todo esto que está pasando a nivel conciencia colectiva, a lo que se nos llama a todos los que estamos en este planeta, es al empezar a actuar de una manera aceptando nuestra dualidad y aceptando las diferentes opiniones, las diferentes culturas e ideologías, y entender que eso es lo que nos enriquece como seres humanos. ¿Esto es un deseo, Cristina, o es algo posible? Te lo digo porque la realidad que nosotros vemos o que nos trasladan los medios de información es otra completamente diferente. Sí. El campo, los agricultores están en plena batalla campal contra la burocracia que les obliga a gestionar de una manera muy digitalizada lo que para ellos es simplemente tierra, plantas, germinar, cosechar y comer. Estamos complicando la vida a todos los agricultores y ganaderos y están en pie de guerra. Por otro lado, están las rencillas que vienen de siglos atrás entre palestinos y israelíes. Tenemos el norte de Europa en plena ebullición. Países que entran a formar parte de la Comunidad Europea o la OTAN, exactamente. Y de la OTAN, para protegerse de una amenaza que dicen que sí, pero que no, que el otro dice que va a apretar el botón nuclear y que eso va a ser perjudicial para toda la humanidad, y todavía no ha aparecido el pingüino de color verde que estará escondido en algún sitio que dirá, y yo soy el rey del mambo. No, esa es la realidad, pero lo que tú nos planteas... Kim Jong-un en cualquier momento también tira... aprieta el botón, vale. Exacto. Pero esa es la realidad. Lo que tú nos planteas es un deseo. Claro, pero esa es una realidad, no es toda la realidad. Esa realidad nos está llamando a esto que estoy diciendo yo. ¿Cómo lo vamos a arreglar a eso? O sea, vamos a seguir... A ver, las noticias solo van a hablar de esto, eso está claro, porque eso es noticia. Las cosas buenas que van pasando, como por ejemplo, que han mandado, esto es muy Saturno en Piscis, han mandado un robot al fondo del mar, a lugares donde no habíamos ido nunca, y han descubierto 100 nuevas especies que no teníamos ni idea que existían en este planeta. Entonces, esas cosas son menos noticia. Yo creo que justamente esta crisis extraordinaria que estamos pasando, y puede haber más guerras, estamos en las puertas de más guerras. Ya lo dijiste en el podcast anterior. Totalmente. Entonces, esto nos está llamando, ¿cómo vamos a arreglar esto? Y solo lo podemos arreglar quienes, los que estamos en este planeta. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y hacer algo. ¿Cómo hacemos algo? Empecemos por aceptar que hay otra gente diferente. Tenemos que empezar a aceptar de que hay migración,
¿Qué vamos a hacer con esta gente? Porque los políticos van a decidir las leyes respecto de ellos, pero nosotros tenemos que decidir cómo voy a tratar a esta gente. ¿Y cómo vamos a pagar todo lo que hace falta para mantenerlos? Exactamente. Bueno, obviamente buscarles trabajo, por ejemplo, para que no tengamos simplemente que mantenerles, sino que produzcan también. Eso también lo tienen que arreglar los gobiernos. Es decir, para eso están los políticos. No vamos a traer toda esta gente solo para que los mantengamos. Pues eso esto no, lo saben los políticos que están para esto. Sí, no nos escuchan, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no harán su trabajo, no? Seguramente no es muy fácil ser político, ¿eh? Fíjate que nos reunimos a veces a tomar una copa entre amigos o a cenar con amigos y políticamente todos pensamos diferentes. Tú imagínate lo que se da estar en el gobierno y tratar de complacer a todo el mundo. Eso es como misión imposible. Yo solo sé que hay un político, por lo menos en España, por cada 100 habitantes. Uno por cada 100 habitantes. De esos 100 habitantes, solo 33 trabajan y pagan impuestos. Los otros 66 o 65, porque uno es político, ni trabaja ni produce. Porque o está eso es un lobo, ¿no? Sí. ¿Has oído? Sí, lo he... Yo me voy de aquí. Roberto, empezamos a despedir el programa. Venga, aligera Cristina con el tomate, por favor. Exacto, el tomate. El tomate, el venga, tomate, rápido. por favor, inicia tu trabajo personal, Sí, inicia la tolerancia. El tomate de hoy es, por favor, practiquemos tolerancia. Adiós, hasta luego.